de tu cámara, gracias. Él es Francisco Aspillaga Muñoz, él es abogado. Eh, yo tuve el gusto de compartir con él las aulas en esta universidad también, ¿no? Seguramente en otra oportunidad invitaré a alguno de acá del aula para que comparta también sus experiencias con otro grupo. Esa es un poco la idea. Francisco es abogado, ¿no? Egresado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, ¿no? Ya es egresado de la maestría en Auditoría y Gestión Pública de esta universidad, ¿no? Tiene estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? En la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la UDEP de Piura también, ¿no? Eh, también en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es ex embajador por la OEDS en el programa Misión 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? De la ONU. Ha sido parlamentario joven también, ¿no? Y ha estado en la Red de Paz de la Cátedra UNESCO. Pero más que eso, es una excelente persona, mejor persona, ¿no? Y seguramente, como yo lo conozco, muy buen profesional. Y también tiene experiencia un poco en política. Él ha sido candidato también a la alcaldía de Chiclayo, ¿no? Y un poco en esa lógica. Y en el aula seguramente les contará, probablemente tenemos puntos de vista diferentes, y que está bien, eso es lo importante, ¿no? Pero alguien decía, cuando le preguntaban sobre la libertad de expresión en la democracia, decía, ¿no? Daría lo que fuera, ¿no? Incluso mi cabeza, por el derecho que tienes a expresar tus ideas. Y eso es democracia en realidad, ¿no? Discutir, discrepar, disentir, ¿no? ¿Sí? Y buscar a partir de eso acuerdos mínimos que nos permita construir un mejor destino para nuestro país, para nuestra región, para nuestra institución, ¿no? En las instituciones públicas todos sabemos, ¿no? Hay grupos también, y eso es normal, hay grupos de poder, ¿no? Hay conflictos y los conflictos son inevitables, lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlos, ¿no? Y eso es parte de la vida democrática, ¿no? Entonces, como les decía, seguramente en la tarde ustedes van a exponer sus planes de marketing gubernamental, desde donde trabajan, y conversaremos, ¿no? Y hablaremos, y yo espero que lo que estamos haciendo acá, ustedes y yo, lo que aprendemos en este espacio, ¿no? Luego podamos trabajarlo y volcarlo en bienestar de las personas, del ciudadano al final, ¿no? Porque no tendría sentido lo que hacemos si no pasa por un objetivo mayor, que es buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Desarrollo integral de las personas, ejercicio pleno de la ciudadanía, eh, buscar mejorar las condiciones en las que nos relacionamos con nuestro medio ambiente, ¿okay? Superar algunos problemas graves que tenemos en el país, como la desigualdad, ¿no? Expresada de diversas formas. Entonces, un poquito pasa por ahí. Entonces, les decía, Francisco está acá con nosotros, ¿no? Le agradezco mucho su presencia, y le voy a ceder a él el uso de la palabra, ¿no? Y para que se dirija a todos nosotros y nos cuente un poquito sus experiencias, ¿no? Y tal como lo hemos venido haciendo, sea un espacio de conversación, de intercambio de experiencias sobre todo. Nuevamente, Francisco, gracias por estar acá y te escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias, profesor, por la invitación y la apertura de permitirme estar acá compartiendo con todos ustedes. Voy a darle compartir pantalla para que ya se pueda ver. Se visualiza la imagen, no sé si se puede ver las diapositivas. Está empezando. Ya, ahora sí. Sí, Francisco. ¿Sí? Sí.
Ya. Entonces, vamos a So- darle... so- Solo un minutito, Francisco. Conversé con Francisco. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, lo pueden realizar en el transcurso de su exposición. La idea, como hablamos con él, es que no sea un monólogo, sino un espacio de conversación también. ¿Ya? Gracias. Ya le di pantalla completa, hay que esperar que cargue, pero mientras tanto, mientras va cargando esto de la pantalla completa, eh, tengo una consulta. ¿Aparece los tres menús en la mano derecha o se ve toda la diapositiva completa? Se ve Se toda ve, la diapositiva completa, sí. Ah, ya, genial. Chévere. sí, puedes empezar. Está Ya, listo, Francisco. genial. Bueno, muy buenos días. Feliz de estar acá. Evidentemente, las campañas electorales que se vienen, la campaña política que se viene, va a sufrir una modificación en su accionar. Si bien antes la campaña electoral era mayoritariamente de tierra, ¿no? O sea, una campaña eh, de salir, caminar, los mítines, de contacto directo con la gente, y la campaña digital o la campaña de aire, como algunos le denominan, era más complementaria, porque siempre estábamos acostumbrados al síndrome de lo que yo hablo, o que yo menciono, de el discípulo Tomás, ¿no? El que toca la llaga de Jesús. ¿Por qué lo menciono así? Porque muchas veces, por lo menos en nuestra idiosincrasia y de la experiencia propia de la campaña, teniendo presente que yo participo en campañas políticas desde los 8 años, porque mi familia es muy política, entonces he visto mucho, he aprendido mucho también, tanto teóricamente como prácticamente. Siempre la ciudadanía necesita o quiere ver a su candidato, ¿no? O sea, las redes sociales te pueden dar a conocer, pero siempre quieren tenerlo allí, palparlo, verlo, abrazarlo, tocarlo, felicitarlo, darle recomendaciones. Ahora, toda esa dinámica que hemos estado viviendo, ¿ya? Ha cambiado. Primero, la campaña política, con el ingreso de las redes sociales, y también lo vamos a ver más adelante, cambió, pero seguía todavía campaña de tierra. Por eso veíamos esos despliegues gigantes en lo que es merchandising, en lo que es los mítines, la publicidad, las pintas, los paneles, etc. Pero este contexto sociobiológico del coronavirus, ¿ya? Este contexto sociobiológico ha cambiado absolutamente todo el panorama, porque no solamente ha modificado reglas electorales, ni reglas laborales, ¿no? Ha modificado todo, hasta la forma en la que nosotros vivimos, pensamos y miramos el mundo. Y esto nos genera un desafío, nos genera un reto, porque las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina. Es decir, las elecciones son exactamente el domingo 11 de abril del 2021. Estamos a menos de un año. Y como ven, evidentemente, según algunas encuestas, que yo no le doy tanta validez en estas encuestas de campaña electoral, te dan un termómetro, pero un termómetro muchas veces limeño, y en esta oportunidad un termómetro digital, que tampoco sabemos qué tan loables sean, ¿no? Para mí, Ipsos y algunas otras encuestadoras no tienen, en el tema de campaña, una visión muy amplia, ¿no? Tienen una visión un tanto sesgada, porque todo lo hacen en Lima. O sea, decían que FREPAP y UPP no pasaba nada, ¿no? Que no iban a colocar, y el mismo día de las elecciones de este año, ¿no? Que fueron las extraordinarias congresales, si recordamos, en la mañana del, sábado, del mismo domingo, perdón, para evitar pasar la vergüenza, ellos filtraron una imagen en la cual manifestaban que FREPAP y UPP iban a tener los resultados que tuvieron finalmente. Mientras que durante muchos meses, ¿no? Nos decían que FREPAP y UPP no iban a sacar nada. Entonces, si la campaña electoral, ¿ya? En situaciones normales, o la pre-campaña electoral en situaciones normales, ya hubiera iniciado,
ya tuviéramos diferentes candidatos que se presentarían. Pero ahora, con esta situación, los candidatos están pensando, y están pensándola muy bien, si es que postulan o no postulan. ¿Por qué? Porque la campaña electoral, como les digo, es el 11 de abril, el domingo 11 de abril del 2021. ¿Cómo vas a hacer campaña? ¿Ya? O sea, ¿cómo vas a hacer campaña de tierra si es que de repente no puedes hacer actividad política? Recordemos el decreto de la nueva normalidad, que es el 116-2020 de la PCM, que es el que ha emitido el Gobierno Nacional de Vizcarra, y en el artículo 11 se prohíbe, literalmente, se prohíbe cualquier actividad política. Y eso también nos genera otro desafío, que son la democracia interna o las elecciones internas. Si tienen alguna duda, levantan la mano. Zoom tiene una opción de levantar la mano, bueno, y el profesor, ayer le pediría que me ayude de repente de administrador, ¿no? Para que la persona pueda hablar. Claro que sí, claro que sí. Y si pudieran apagar de repente algunos sus micrófonos, no sé, porque escucho algunas cosas, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta, ¿no? Teniendo presente que las elecciones son el próximo año súper cerca, en situaciones normales ya estuviéramos en pre-campaña electoral, ¿ya? Tengamos presente, por el tema del contexto, ¿no? Que no es lo mismo cuarentena, estado de emergencia y pandemia. Son tres conceptos distintos y que muchas veces las personas los confunden. O sea, piensan que tanto cuarentena como estado de emergencia y pandemia es exactamente lo mismo. Y pongo un ejemplo. La cuarentena es como hemos estado, ¿no? Encerrados, metidos en casa, cuidándonos. Y el estado de emergencia, por lo menos hasta antes del 1 de julio a nivel nacional, coincidía con la cuarentena. Pero ¿qué está sucediendo a partir del 1 de julio? Que el estado de emergencia se mantiene, pero la cuarentena es focalizada. Pero el aislamiento social también se mantiene. Y el distanciamiento social también se mantiene. Entonces, la cuarentena, el estado de emergencia, son conceptos separados y la pandemia es un concepto mucho mayor. Puede ser que en el Perú ya no estemos en estado de emergencia, pero la pandemia puede ser que continúe en otros países. Es allí donde debemos tener presente esto de acá para más o menos ir guiándonos de cómo va a ser la campaña, qué accionar político se va a tomar. ¿Cuántos votantes existen en el país? Recordemos que somos más de 32 millones de peruanos. ¿Cuántos votantes existen? Según el padrón del 2020, éramos exactamente 24.799.384 votantes, en el cual el voto obligatorio, ¿no? Porque como saben, cuando ya tienes de 70 para arriba, el voto es voluntario. Nuestro voto obligatorio es del 91.7%, o sea, 22.741.000. Lo pueden ver acá a la mano izquierda, pero esta situación de votantes ha aumentado, y quiero que se den cuenta también en un grupo poblacional bastante fuerte. No se los voy a decir, pero para que ustedes de repente vayan verificando, más adelante se los voy a mencionar. Ahora, la actualización, el último padrón, que ya prácticamente se cerró, ¿no? Que recién se ha cerrado el 11 de abril de este año, nos lleva a que ahora somos 25.409.000 votantes. Es decir, hubo un aumento en la votación, perdón, en el padrón electoral. Y si no se puede hacer campaña presencial, si no se puede hacer campaña política, si es que no se puede realizar acciones de tierra, ¿no? Campaña de tierra, sino que todo, o lo que está apuntando más es a la campaña digital y de repente a los políticos influencers, ¿no? Si es que eso está prohibido las aglomeraciones y está prohibido el aislamiento, el sistema de votación puede ser que también sufra una modificación positiva o negativa. Sabemos que ir a votar muchas veces es muy complicado y genera una gran aglomeración. Existen diferentes propuestas, hay diferentes propuestas que se están realizando, ¿no? Algunos mencionan que el proceso de votación ya no sea hasta las 4, sino que sea de repente hasta las 10 de la noche. Otros están proponiendo que se realice
voto electrónico, pero aquí el voto electrónico tiene dos variantes. Una, la variante del voto electrónico en el cual tú vas directamente y presionas un par de botones, ¿no? En una máquina y te da el resultado, pero incluso el presionar un par de botones también genera aglomeración. Y hay otra propuesta que se utilice el voto electrónico, pero a través de un aplicativo o de páginas web, que eso también genera otros retos, ¿no? Que están relacionados con el tema de la democracia digital, que es un concepto bastante interesante, escrito por Elaine Fork, ella es peruana, es CEO de Democracia Digital, y que en sencillas palabras, la democracia digital es poner la tecnología al servicio de la ciudadanía para llegar a un bien común, ¿no? Este bien común puede ser tanto promovido por el Estado, que se supone, por lo menos en el papel, es su finalidad buscar el bien común, llegar a la satisfacción de estándares mínimos de la ciudadanía, o también por el sector privado con algunas empresas de responsabilidad social o con algún tipo de lucro que pueden desarrollar, pero teniendo en cuenta también el desarrollo sostenible. Es aquí donde el proceso de democracia digital, ¿ya?, que es algo que ya se ha iniciado, ¿ya?, no entiendan o no entendamos que a partir de la cuarentena se va a iniciar el proceso de democracia digital. Ya existe el proceso de democracia digital y este concepto no se agota solamente en las elecciones, ¿no? La democracia digital incluye lo que se conoce como una ciudadanía digital. Para tener democracia digital, debes tener ciudadanos digitales. Y bueno, este es el libro de la Infor, pueden buscarlo, es online, se descarga gratuitamente, lo colocan y lo descargan. Y el ciudadano digital, según la Infor, debe tener ciertas características, o bueno, para llegar a tener ciudadanía digital, el estado en el que se vive debe tener ciertas características. Si me preguntan a mí si tenemos ciudadanos digitales, sí, sí tenemos ciudadanos digitales. No en todas las partes del país, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero sí existen ciudadanos digitales. Por ejemplo, una característica para llegar a tener ciudadanos digitales es democracias consolidadas. Tenemos democracias consolidadas, algunos pueden decir que no, otros pueden decir que están en formación, pero me parece, desde mi punto de vista, que hemos ido consolidando la democracia, tenemos un periodo de estabilidad política, ¿no?, desde que cayó el régimen fujimorista hasta el momento hemos tenido un régimen democrático, evidentemente con sus tiras y aflojes y los conflictos que suelen existir siempre entre los poderes del Estado y los liderazgos políticos, pero no vivimos en una dictadura, no vivimos en una situación en la cual se limiten los derechos, ¿no? En este momento están limitados ciertos derechos por el estado de emergencia, pero se encuentra justificado. Entonces, ¿cumplimos el primer requisito? Sí. El segundo requisito, economía en crecimiento. El Perú también cumple el requisito. Alta penetración de la banda ancha, y aquí viene uno de los problemas por los cuales todavía no tenemos ciudadanos digitales completamente, porque no solamente la alta penetración de la banda ancha tiene que ver con la colocación o la infraestructura digital o la brecha digital o la arquitectura digital, como quieran mencionarlo, sino también con el conocimiento y el manejo de las tecnologías. O sea, podemos tener en todo el país, llenarlo de antenas 5G si quieren, pero ¿de qué sirve si es que las personas que están allí no las saben usar? Es allí también donde entran otros factores, ¿no?, de brecha digital, de conocimiento, de manejo de la tecnología. Y les pongo un caso. Hace mi maestría, mi tesis de maestría, está relacionado con la democracia digital y su influencia en el manejo de las tecnologías, ¿no? O sea, la democracia digital para generar valor público. La apliqué en una municipalidad donde laboré e hice las encuestas y los resultados, ¿no?, son que existe una gran relación, evidentemente, entre tecnología para generar valor público. Puede ser que tengan medianamente la tecnología en la municipalidad donde laboré, pero los ciudadanos que viven en el distrito
y los trabajadores de esa municipalidad tienen un manejo de la tecnología de media para abajo. Entonces, ¿de qué sirve tener internet, arquitectura digital, si es que no se tienen los conocimientos para el uso de estas mismas? Bueno, la mayor oferta y demanda de las TICs es algo que sí se está cumpliendo, estamos aumentando, y si tenemos una ciudadanía, más activa. Esta ciudadanía más activa, lo que está generando, o como se ha visto, también tiene un impacto a través de las redes sociales, porque ahora en las redes sociales se puede accionar, ¿no?, desde la plataforma digital y dar la opinión. Muchas veces las plataformas digitales se convierten en acciones reales y materiales. Entonces, de los 5, cumplimos 4. ¿Qué falta? Alta penetración de la banda ancha. Si hay preguntas, por favor, alzan la mano y me las pasan, yo no tengo ningún problema. Y acá la otra pregunta que nos genera vendría a ser, si no tenemos brecha digital, ¿no?, evidentemente, tampoco tenemos muchas personas que la sepan manejar. Nadie ama lo que no conoce, decía Aristóteles hace mucho tiempo. Y esta situación de tener internet y el uso de la misma también se suele dividir en cuestiones de edad y en cuestiones incluso geográficas. Por ejemplo, esta es una data súper nueva del INEI. Es la más actual, porque en el 2020 no se ha podido realizar, evidentemente. Esta es del 2019, de la ENAJO, ¿no? Bueno, la publicación del 2019. Y acá se manifiesta, según datos oficiales, que, por ejemplo, en cuestiones de edad, y esto lo menciono para que tengamos primero el conocimiento técnico, si queremos verlo así, de a qué grupo nos vamos a dirigir para hacer campaña y cómo hacer campaña. Es decir, si nosotros sabemos cómo siente, ya, ni siquiera cómo piensa, sino cómo siente una persona, podemos saber lo que piensa. Porque las campañas políticas muchas veces no se ganan por cuestiones técnicas o por cuestiones de razón, sino se ganan por emoción que conecta posteriormente a la razón. ¿Y cuál es el grupo poblacional más grande que se tiene? ¿No? ¿Cuál es el grupo poblacional más grande que nosotros tenemos? Si pudieron revisar en la tabla de población del grupo electoral, la población juvenil electoral sobrepasa los 7 millones de votantes. 7 millones de votantes, de 25 millones. Es prácticamente el 30%, un grupo electoral muy fuerte, un grupo electoral muy potente y que está muy conectado a la tecnología, a las redes sociales. Tengamos presente que joven, legalmente hablando, es de los 15 años hasta los 29 años. Así lo establece la Ley General de Juventud y el plan de juventudes que recientemente también se ha publicado. Si la juventud es un grupo que representa 7 millones de peruanos, ¿ya?, ¿a dónde tenemos que intentar convencer? Evidentemente, un grupo importante es la juventud, y la juventud organizada puede tener impactos positivos, como por ejemplo, yo marché en la ley Pulpín, contra la ley Pulpín que se quiso celebrar, ¿no? Logramos que se derogue la ley, pero después de eso no hubo una coordinación posterior para sacar algo, un resultado que al final termine favoreciéndonos como jóvenes. O recordemos de repente el caso Julio Guzmán, ¿no? El caso Guzmán, cuyo medio de comunicación, que también lo vamos a ver más adelante, era el meme. Y él no solamente tenía el conocimiento de su campaña, sino que el asesor de Julio Guzmán, Jonathan Reinaga, había asesorado a un ex primer ministro en Reino Unido y a uno de los presidentes de Sudáfrica. ¿Y cómo sé eso? Porque en el 2016 fui parte de la campaña de Julio Guzmán, a la campaña presidencial, fui secretario provincial de Jóvenes Morados acá en Chiclayo. Bueno, luego Julio Guzmán salió de Todos por el Perú y se fue al Partido Morado, y hubieron
algunas disidencias ideológicas en temas pro vida y pro familia entre él y yo. Por eso decidí no seguirlo, porque mi postura es pro vida y pro familia en base a la ciencia, no en base a la religión. Pero lo que hacía Jonathan Reinaga, porque tuve la oportunidad de conversar, de hablar, de estar en Lima, de viajar a Lima, a pesar de que estamos en Chiclayo, de viajar a Lima, de viajar a diferentes partes del país haciendo el tema de la campaña, estaba orientada bastante, repito, a la emoción y no tanto a la razón. Primero te emocionaba y luego te convencía. Y había muchas veces que el discurso de Julio Guzmán, para ser honestos, era tan vacío, ¿ya? Porque a todos los lugares que íbamos repetía exactamente lo mismo, por eso le criticaban que no daba propuestas específicas para el departamento en el que iba, ¿no? Pero te emocionaba tanto, o te generaba tanta emoción, y generaba una situación en los jóvenes, en muchos jóvenes, generaba esa situación de admiración y hasta de nerviosismo, una fanaticada muy grande. Y toda la campaña de Julio Guzmán fue en base a las redes sociales. Por lo menos el posicionamiento inicial fue en base a las redes sociales y a una huella digital que él generó, no solamente en el 2016, sino desde el 2014 empezó a realizar su huella digital. Una huella digital es, por ejemplo, si ustedes colocan en Facebook o en Google, perdón, Francisco Aspíllaga Muñoz, les va a salir un resultado mío. Y eso es la huella digital. Si colocan en YouTube, también. O sea, donde sea que coloquen, les va a salir una huella digital. Si ustedes colocan sus nombres en Google, vean qué es lo que aparece. Bueno, y que también es, los headhunters, ¿no? Los cazatalentos, suelen usar muchas veces para verificar cuál es la situación personal de la persona, del ciudadano que quieren contratar. Es así que el Perú, como tal, según datos oficiales, si ustedes pueden verificar acá, ¿no? Y estos son los años, de 17 a 24 años, y toco este porcentaje porque son los electores, ¿no? La exposición es campaña post-cuarentena, o post-COVID, o como quieran verlo, ¿no? Bueno, post-cuarentena en realidad sería más específico, porque el COVID va a continuar. Entre 17 y 24 años, del total de la población, ¿ya? Es decir, existe el 81% en el 2018 de jóvenes usaban Internet o tenían acceso a Internet. Ahora, si tienes acceso a Internet, evidentemente la usas. ¿Con qué frecuencia? Eso vamos a verlo más adelante. Y de 25 a más años, ¿no? Existe el 46.8%. Ahora, esto de 25 y más años, evidentemente se ve disminuido porque hay muchas personas adultas o adultas mayores que no necesariamente usan Internet, no necesariamente usan redes sociales. Pero el grupo poblacional, ya que es el grupo, si queremos verlo así, más fácil de llegar a través de una comunicación emocional, ¿ya? Es grande, 81%. Esto a nivel nacional, ¿no? Ya bueno, Lima Metropolitana y el resto del país, eso, si gustan, les puedo pasar diapositivas y ustedes pueden verificarlo. Pero es un grupo poblacional bastante fuerte. ¿Y por qué me estoy centrando en este momento en la juventud? Porque se da un efecto de algo que denomino cascada invertida. Hay un libro que estoy escribiendo que se llama Juventus Política, el quinto poder del Estado, que también cuenta más o menos mis experiencias y algunos análisis. Y desde lo que yo he podido verificar, en la campaña que realicé, porque una cosa es ser, ustedes de repente también lo pueden saber, ¿no? Una cosa es ser equipo técnico, ¿ya? Otra cosa es ser candidato, y otra cosa es ser jefe de campaña. En estas elecciones del 2020 tuve la oportunidad de ser jefe de campaña congresal. Y la juventud, ¿ya? En efecto cascada, antes, el padre de familia, la madre de familia, los padres, generaban como una cascada, ¿no? Para graficarlo así, que lo que decía el padre venía, y el hijo lo recepcionaba y le generaba ciertos criterios, ¿no? Ahora, ¿qué está sucediendo?
como la juventud, como pueden ver acá en estos porcentajes, en la mano derecha, como la juventud está más informada, ojo, informada, no estoy diciendo formada, ahora tenemos mucha más información y la juventud tiene mucha más información, no necesariamente formación, pero sí información por el manejo de las redes sociales. El hijo, ¿ya? O la hija, genera un efecto de cascada invertida. Es decir, ahora el hijo le genera opinión al padre, la madre de familia. Si convences a un joven, o sea, si convences a 7 millones de jóvenes, empezando que tienes el 30% y es muy probable que te asegure una segunda vuelta, ¿no? O sea, esto hablando en cifras utópicas, ¿no? Pero si convences a 7 millones de jóvenes, no solamente estás convenciendo a 7 personas, a 7 millones de personas, sino que es muy probable que este joven por lo menos convenza o al papá, o a la mamá, o al tío, o al abuelo, o por lo menos a una persona más. 7 millones por 2, 14 millones. En los hogares peruanos, ¿no? Tienen mínimamente en promedio 4 personas. Si ustedes o cualquier persona que hace campaña logra conectar con la juventud, evidentemente acá también hay otras externalidades, ¿no? Como temas de ideología política, propuestas, pero en un mundo ideal, ¿no? Si logras conectar bastante con la juventud es el vocero más grande que puede tener. Y no solamente el vocero más grande en su casa, a través del marketing face to face y del convencimiento que puede realizar en su propio hogar, por el ímpetu, por todo el desarrollo que nosotros solemos tener, sino también por el manejo de las redes sociales. Un candidato que se hace viral en redes sociales tiene mayor visibilidad, tanto para encuestas, tanto para entrevistas y tanto para otras personas. Primero, hacerte conocido, hacerte visible, y luego ir ganando mayor votación, porque que tengas varios seguidores, que seas viral también en redes sociales, no te garantiza que seas ganador en la campaña. Esto, como les mencionaba, es del ENAJO, de la Encuesta Nacional de Hogares del 2019, y acá hay unos datos de GFK del 2015 que se los muestro para hacer una comparativa. Por ejemplo, es una pregunta, ¿usa usted o no Internet? ¿No? Tenemos los resultados del Perú urbano, de Lima como tal, y de provincias. Y esto es del 2015. Ahora, ¿qué nos dice ¿Hola? ¿Qué nos dice el ENAJO del 2019, ¿no? Publicado en el 2019? Miren estos resultados que son del 2015, ¿eh? Perú urbano, Lima y provincia. En el resultado del ENAJO 2019, que tiene del año 2018, ¿qué manifiesta? Urbano, ¿cuántos tienen acceso a Internet? 62.2%. Perú urbano, 50-50, ¿no? ¿Esto qué viene significando? Que el nivel de penetración de Internet, ¿sí? Está avanzando, que no es de repente como nosotros quisiéramos, pero que está avanzando, se está realizando, y es más, tengamos presente que en este contexto sociobiológico, las personas que no eran nativos digitales se han tenido que acostumbrar a la fuerza a usar la tecnología. ¿Por qué? Porque evidentemente trabajan y ahora el trabajo remoto les exige el manejo de la tecnología, la comunicación a través de la tecnología, la coordinación a través de la tecnología, a través de un Zoom, a través de Google Meet, a través de WhatsApp, a través de repente el uso de redes sociales con la publicación de comunicados y diferentes cosas. Entonces, rural ya tiene 17.7%. Por eso es que muchas veces las campañas de redes sociales pueden tener impacto en lo urbano, pero esto también nos genera que el voto rural, ¿ya? O sea, si nadie ama lo que no conoce, y si no visitan las zonas rurales, porque va a ser muy difícil que se puedan realizar actividades de tierra, ¿no? Por la aglomeración que se genera, puede generar que este tema del voto rural tenga un impacto negativo también. Recordemos que no todos votan en las elecciones. En las elecciones hay un porcentaje más o menos del 10, 15 o hasta 20% de ausentismo, y a eso le sumamos los votos nulos, los votos blancos.
y el 100% se convierte en realidad en un 80%, pero ese 80% genera un nuevo 100% para el cálculo. Y por ejemplo, lo podemos ver acá, ¿no? Acción Popular, que es el partido que sacó 10 punto tanto por ciento en estas últimas elecciones del 2020, en la realidad material, si se hubiera hecho en base al total del padrón electoral, sacó 7.2, 7.4%. Somos Perú sacó 3 punto tantos por ciento. El Partido Morado también. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que el impacto real del tema electoral y de las campañas políticas no solo se basa, no solo se trabaja en base al padrón electoral general, sino también en base a la estadística. Bueno, que las estadísticas también te pueden dar una visión, pero pasa algo y te varía todo, ¿no? Pero también se trabaja en base a la estadística para verificar cuántos congresistas puede meter, cómo va trabajando el candidato, puede ingresar, va a una segunda vuelta, y diferentes cosas que luego se van calculando. Y si el voto rural, donde no hay internet, ¿ya? Donde no hay internet, puede ser que genere también ausentismo, pero también viene otra cuestión, que en muchas partes o en muchas zonas rurales, el coronavirus no ha llegado, incluso en ciertas zonas se han iniciado la reactivación de clases presenciales, pero esta situación es hoy. No sabemos qué puede pasar de repente en unos meses o en unas semanas. Son datos que se tienen que evaluar. El nivel de penetración, ¿ya? Esto es 2014, 2015, para ir viendo más o menos las estadísticas, ¿no? Como ustedes pueden ver, se ha mejorado, en ciertas zonas se ha mejorado, este mapa es del 2014, este mapa es del 2015, por ejemplo, antes, en lo que es la selva, ¿no? En el 2014, el nivel de penetración y por tanto el nivel de usuarios y el nivel de ciudadanía digital estaba en rojo con un 30% de usuarios, y luego, ya en el 2015, varió a un 40% de usuarios y empezó a mejorar, ¿no? Estos datos los pongo para hacer comparativos de entre 2014 y 2015, para que ustedes los puedan ver y se acuerden cuando veamos este cuadro de acá, que es más actualizado. En la costa tenemos un nivel de penetración de Internet del 66.3%. Y nuevamente la juventud, ¿no? De 17 a 24 años nuevamente. 91.4% de jóvenes usan en la costa redes sociales. Bueno, y de 25 años a más, el 60%. Son datos altos. Miren, como podemos ver, ¿no? Antes, en el 2015, ¿cómo estaba la costa según esta encuesta de GfK? Estaba entre 40 y 50, ¿no? O sea, un nivel de penetración medio, pero ahora se ha elevado. En la sierra, el 36% de personas tienen acceso a Internet, y en la selva el 33%. Como siempre, la selva, un tanto relegada, ¿no? A veces pareciera que el Perú solamente es costa y por allí sierra porque hay muchos migrantes, ¿no? Con ese tema de migraciones, pero la selva, a veces yo siento, no sé ustedes, que fuera un apéndice en las políticas públicas, en la agenda social, en la agenda política, y que solamente se acuerdan de la selva cuando hay derrames petroleros. Nada más. Esa es la percepción que tengo, no sé qué percepción tendrán ustedes. Y de esta juventud, ¿no? De los jóvenes que tenemos acá, recordemos el primer cuadro del ENAJO que les presenté, tenemos que la gran mayoría de jóvenes son usuarios intensivos, ¿no? Y evidentemente, si bien esta data es del 2014 al 2015, esta data no baja porque conforme vamos pasando más tiempo, vamos usando más la tecnología, tanto para temas netamente de recreación como para temas de uso laboral. Por ejemplo, yo no podría tener, yo no podría estar sin WhatsApp, ¿no? Porque con el WhatsApp coordino muchas cosas laborales, y sin el WhatsApp prácticamente me sentiría incomunicado. O sea, lo que yo puedo comunicar
presionando un par de botones en menos de 30 segundos a 10, 15, 20 personas, tendría que realizarlo por llamada en cada oportunidad, lo que tomaría bastante tiempo. Ahora, en este sentido, la tecnología es positiva, pero también tiene impacto negativo. La tecnología es amoral, depende del uso que tengamos. Pero, específicamente acá en el tema de campaña, vemos que la juventud, tanto en Lima como en provincias, ¿no? En el 2015 sobrepasa el 50%. En el 2015 la población sobrepasa el 50% que usan casi todos los días el celular. Yo uso todos los días el celular. Yo todos los días tengo acceso a internet o uso la computadora, exactamente todos los días. Hay usuarios regulares, ¿no? Que son de 1 a 4 por semana, y, bueno, usuarios esporádicos, que son los más poco comunes, si queremos verlo así, porque en esta tendencia que tenemos, la cuarta revolución industrial, que viene con la era digital y la sociedad de la información y el conocimiento, la tecnología se empieza a convertir cada vez más en una parte esencial de nuestro desarrollo humano, con incluso los smart home, ¿no? Las casas inteligentes, que también vamos a verlo más adelante. Bueno, de 18 a 24 años, ¿no? Intensivo, la juventud siempre muy presente en el uso de redes sociales. Luego acá tenemos otro grupo de edad que también es bastante fuerte, ¿no? Un porcentaje bastante alto con usuarios intensivos, y bueno, de 40 años a más ya empieza a bajar, pero también tiene un porcentaje interesante que no se debe olvidar para las campañas políticas. Recordemos que toda campaña política siempre está orientada a sectores, ¿no? A bolsones electorales. Lo que de repente en temas de marketing o de ventas se podría decir el nicho del negocio, ya, el nicho electoral en esta oportunidad. Y muchas veces en esos nichos electorales existen, o en esa segmentación existen microsegmentaciones, porque yo les puedo decir, ya, a ver, vamos a dirigir un mensaje a la juventud, a los 7 millones de jóvenes que hay en el padrón electoral, bueno, más de 7 millones. Y a todos les interesa lo mismo. Hay jóvenes que no les interesa absolutamente para nada lo que hablas, y si tú le das una propuesta animalista, votan por ti. Y acá les voy a contar una experiencia. Me acuerdo que estaba postulando en el 2018, todavía estábamos en campaña, y me voy a un lugar que se llama, acá en Chiclayo, la Feria Balta. No sé si los que han venido por Chiclayo lo conocerán. Estaba arreglando un celular, o quería comprar algo, no me acuerdo, de tecnología, y empiezo a hablar con una señorita, ¿no? Ella no me conocía, porque tampoco es que todo el mundo te conozca como candidato, a pesar de que la campaña que realizamos, a nivel de estadística, la campaña que realizamos en equipo, fue una campaña muy curiosa, si podemos verlo así, ¿no? Porque la campaña que realicé fue de 2 meses, ¿ya? Fue de 2 meses, gastamos 3.000 soles, 3.000 soles por una campaña electoral que es casi, o sea, es casi nada, ¿no? Para otros candidatos que han gastado miles de miles y que han declarado solamente 220.000 soles, cuando se sabe en la realidad que han gastado mucho más. Sacamos 10.000 votos. O sea, en una campaña de 2 meses, con 3.000 soles, sacamos 10.000 votos. Estadísticamente hablando, ¿ya? Estadísticamente hablando, si queremos convertirlo a nivel de gasto, ¿no? Significa que cada voto me costó menos de 30 céntimos. Y si lo hacemos a nivel de días, ¿no? Y dividimos 10.000 entre 60, o 60 entre 10.000, ¿no? A ver, sería, o sea, si sacamos el cálculo, significa que cada día iba sumando un número interesante de personas que al final iban a votar por mí. O sea, en 60 días obtener 10.000 votos para ser una persona que, si bien yo siempre he realizado voluntariado, he estado en temas de campañas políticas, pero era un activista social joven, ¿no? En mi localidad, porque en esa época tenía 24 años cuando postulé. Sacar este resultado y de 15 quedar octavo y ganarle a muchos partidos tradicionales, ¿no? A muchos partidos tradicionales con bastante estructura, con tradición, con formación,
y quedar octavo, y los que estaban más arriba, que se diferencian nada más por una pequeña cantidad de votos, ¿no? A nivel de estadística y a nivel de cálculo de campaña electoral, tiene, o sea, se podría decir que podría ser hasta un caso de estudio. Si nosotros, sentía, yo y también el equipo, todos sentíamos en lo personal, que nos habíamos convertido en una bola de nieve, que al final nos había faltado mucho más tiempo para generar mayor impacto, porque no podíamos llegar a todos lados, los recursos que teníamos también eran un tanto limitados, y el personaje que ganó con 120.000 votos, que es el actual alcalde de Chiclayo, el señor Marco Gasco, era su segunda campaña que tenía. En la anterior campaña había quedado segundo lugar, y en esta campaña ya venía con una pre-campaña de casi un año, y se había aliado con el actual gobernador regional de Lambayeque, que es Anselmo Lozano, y aparte el alcalde tanto de La Victoria como de José Manuel Ortiz también eran candidatos potentes, si queremos verlo así, e hicieron todo un grupo, una coordinación en campaña política subnacional, ¿no? de gobiernos locales y regionales, que al final le dio el resultado que obtuvo. Y gastó, bueno, bastante dinero. Pero en nuestro caso, nosotros hicimos una campaña en base a ideas y en el cual usábamos bastante el tema de la tecnología y nos dirigíamos a la segmentación, a la microsegmentación, y allí es donde descubrí el efecto cascada invertida. ¿Por qué? Porque muchas veces mis padres salían, ¿no? Y se ponían a hablar de política. O sea, esa también es una estrategia que de repente les puede servir, que si ustedes tienen personas que o están haciendo campaña, quieren hacerle campaña a alguien, conversar sobre política en la combi, en el colectivo, en el taxi, te ayuda a posicionar. Y había gente, ¿ya? Y había gente, o sea, taxistas, colectiveros y tanto tema, que nunca había escuchado en su vida sobre mí, pero sus hijos, ¿ya? Sí me habían visto en redes sociales. Y sus hijos habían hecho que ellos votaran por mí, porque le decían, mira, yo nunca he escuchado a este candidato, pero mi hija sí lo ha escuchado, o mi hijo sí lo ha escuchado, y la verdad es que me ha explicado tanto de lo que él planteaba, que me ha terminado convenciendo, ¿no? Y esa era una dinámica que se venía dando. Y de repente, si ustedes tienen hijos, también pueden darse cuenta que cuando empiezan a conversar, el joven ahora tiene una opinión, no sé si tan formada, bueno, aunque en realidad la juventud en este momento tiene, al tener mayor información, también tiene la capacidad de aprender muchas cosas y más rápido que de repente otros jóvenes de mucho tiempo atrás. Las dinámicas de aprendizaje, las dinámicas sociales cada vez son más rápidas. Yo fui embajador por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un programa de la ONU, el programa Misión 2030. Cuando yo era joven, cuando tenía 15, bueno, cuando era adolescente, tenía 15 años por allí, veía y me daba cuenta que los programas estaban orientados sobre todo a personas de 25 años para arriba. Ahora, las dinámicas están en otorgar becas incluso a personas de 15 años para arriba. Allí es donde la juventud tiene un alto nivel de impacto. Y lo digo tanto teóricamente como por experiencia, ¿no? Podemos ver también, esta tabla es del 2015, ¿ya? Del 2015, pero no ha variado mucho en el, bueno, se podría decir de repente que ha tenido un impacto significativo, ¿no? Cómo es que las personas usan la tecnología, cómo es que la juventud usa la tecnología. Si vemos nosotros acá, ¿no? La juventud tiene un porcentaje de uso bastante interesante. Porcentajes que son altos. Por ejemplo, de 17 a 24 años, la juventud una vez al día, ya 80%. Y acá, si ven, el porcentaje es muy similar, ¿no? Igualmente de 25 años a más, el porcentaje es bastante similar. ¿Por qué? Porque la tendencia de este uso está aumentando en los sectores A, B, C, D y E. También se están usando, ¿no? la tecnología, y varía evidentemente. Si eres una persona que tiene una capacidad económica mayor, puedes usar más la tecnología, a diferencia si eres una persona que tiene una capacidad económica menor. Ahora
para cuando hagan campañas políticas, ustedes también ya lo deben saber, hablar de segmentación netamente económica tampoco es que tenga tampoco es que sea tan cierto que, por ejemplo, a todos los que tienen dinero, todos los que son sectores A, B, ¿no? A todos les gusta el rock y todos hablan inglés, que es algo que de repente hace 100 años o hace 50 años, ¿no? O hace 20, 30 años, se podría pensar que es así. Ahora, tú puedes encontrar en el sector A y B a personas que les encanta el huayno, que les encanta de repente las tradiciones andinas, las tradiciones selváticas, y no necesariamente saben inglés o son fans de bandas de rock internacionales. Así como puedes encontrar en el sector más bajo o en otros sectores, gente que le gusta el tema de las bandas internacionales y toda esta movida. ¿Por qué? Porque la globalización también y el alcance de las nuevas tecnologías ha permitido, y la democratización del conocimiento, ha permitido que las clases sociales ya no solamente tengan características propias del nivel económico que tienen, sino que, por ejemplo, una persona que emigra de la sierra o que emigra de la selva a la Gran Lima, para poner el ejemplo más común, empieza de repente vendiendo algo en la calle como ambulante y luego termina siendo dueño de uno de los edificios más grandes de Gamarra, o termina teniendo 3, 4, 5 puestos en Gamarra. Es una persona con capacidad económica pues, muy, muy, muy fuerte. Y no necesariamente le interesa el tema de las políticas macroeconómicas o el tema de lo que pasa al otro lado del mundo. Entonces, también tener presente para las campañas. Hay un libro interesante que también lo pueden ver, ¿no? Este es de compra, o sea, el anterior era gratuito, y cuando buscaba data sobre este tema, sobre cómo es que cuál es la dinámica de las redes sociales en el país, hay un informe bastante interesante de una consultora, y ustedes lo pueden ver, acá está el link, de We Are Social, el informe en español, ¿no? Es Informe General Global del 2020, ¿no? O de 2020 digital. ¿Y qué manifestaban ellos en el análisis peruano? Como sabemos, somos más de 32 millones de habitantes. Según este informe, existen 32 millones de teléfonos o de líneas telefónicas. Y si queremos ver un dato más actualizado, no sé si a ustedes les ha llegado la información de la encuesta COVID como mensaje. Según el gobierno, en Perú existen 40 millones de líneas telefónicas o de usuarios. Pero vamos a basarnos en lo que dice We Are Social, que es una consultora internacional. Por ejemplo, somos 32 millones de personas, ¿no? Existen 38 millones de celulares, de líneas móviles, y aquí vienen los datos más interesantes para tener presente cuando se realicen las campañas. 24 millones de usuarios de Internet. Y de esos 24 millones de usuarios, ¿ya? 24 millones usan redes sociales. Es un porcentaje muy alto. Ahora, también tengamos presente que muchas veces existen dobles perfiles y etcétera. Pero si nos basamos en líneas que entran a Internet y que tienen usuarios, 24 millones de personas, 24 millones de usuarios a los cuales puedes hacer llegar tu mensaje comunicativo, político, con un costo bastante bajo. Francisco, lo que establece, dígame, profesor. Te interrumpo. 10 minutos, Francisco, por favor. Sí. Gracias. Entonces, ¿qué sucede acá? Que los 24 millones que tenemos, ¿no? Muchos usan el celular, el 25%, la gran mayoría utiliza el 73%, y luego también se usan otro tipo de acceso en el tráfico del uso de la tecnología. Pero un 25% que tiene el celular y que puede conectarse a lo que tú le mencionas rápidamente, ¿ya? Es un nivel bastante interesante para campaña política. Existen las páginas
a las cuales ingresan, que ustedes pueden verificar acá, ¿no? Que es de mayor uso. El WhatsApp también es una forma muy interesante de hacer campaña política, con un impacto ilimitado, ¿no? Si queremos verlo así, de réplicas. Y, bueno, este es según Voya Social también, pero con otro tipo de sistema que evalúa. Y lo que está sucediendo es que la tecnología cada vez tiene más impacto en lo que nosotros hacemos. Como les decía, existen los Smart Home, que ya se están realizando en el Perú, y acá viene algo que tienen que tener en cuenta. Todo lo que nosotros usamos, ¿ya? A través de Internet, genera fuentes de información para que las personas, tanto los políticos como otras personas, las empresas, las usen para segmentar y microsegmentar lo que estás realizando. Tuve una capacitación una vez con un profesor que ahora me está enseñando en la beca, y él nos mencionaba que participó en la campaña de Barack Obama, la primera campaña de Barack Obama. ¿Y qué hacía Barack Obama, que es el que revolucionó la campaña electoral basada en el meme, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Habían segmentado a personas y tenían la información de cada persona que llamaban, con todos sus datos, cuándo había llegado, ¿no? Obama tuvo bastante impacto de latinos. Y este profesor, que es peruano y que es asesor de campañas presidenciales y todo el tema, cuando participó en la campaña de Barack Obama, él se encargaba de llamar a la persona, la comunicación directa, llamar a la persona, hacerle recordar de repente el país, sabían hasta dónde habían nacido, dónde habían estudiado. Todo eso gracias al Big Data, y que de alguna u otra manera también nos genera a nosotros una vulneración de la privacidad, ¿no? La tecnología es amoral, y que les puede servir, si tienen acceso a ese Big Data, a que generen una mayor y mejor segmentación. Entonces, de esos 24 millones que tenemos, ¿ya? Es prácticamente el 73% de la población que tiene uso al tema de la tecnología. Muchos de esos usuarios que acceden a las redes sociales, ¿ya? Tienen teléfono móvil y lo usan a través del celular, ¿no? Como se puede verificar en esta tabla resumen. Facebook es, en este momento, la plataforma por excelencia, que tiene al 92% de esos 24 millones, o sea, el 22 millones, se divide en este porcentaje entre sexos, y es una plataforma bastante interesante para hacer campaña. Pero no solamente ellos, ¿no? No solamente ellos. Como acá pueden ver, a Facebook se entra según sus porcentajes, ¿no? Sino también Instagram, que tiene 5.7 millones de usuarios, y muchas veces Instagram sirve más para humanizar al candidato, es una plataforma bastante interesante, mientras que Facebook es para dar mensajes más políticos. Twitter, que es sí la plataforma política por excelencia, ¿no? Con 1.24 millones de usuarios, no se le debe dejar de lado, es también una plataforma bastante importante para dar a conocer mensajes, y que incluso son rebotados muchas veces por las páginas oficiales o las candidaturas oficiales, cuando se usan tendencias y los medios de comunicación las captan. Genera todo un perfil peruano bastante interesante, donde la juventud tiene un rol también, nuevamente repito, importante, ¿no? Miren, si ponemos 18 a 34 años, ¿no? Prácticamente un porcentaje que sobrepasa el 50% de audiencia nacional. Esto es la tabla resumen, ¿no? ¿Por qué tiene tanto impacto, ¿no? 669 millones de dólares en publicidad digital. O sea, acá en el Perú el mercado es gigante, la verdad, y va a seguir aumentando. Y las personas, ¿no? Cuando usan la tecnología, hacen diferentes cosas, ¿no? Muchas veces revisan las redes sociales en un porcentaje bastante interesante. YouTube también es una plataforma interesante para generarse huella digital. Y es allí donde, bueno, WhatsApp también, ¿no? WhatsApp más que Messenger o Skype, es allí donde las campañas se tienen que orientar. Muchas personas usan la tecnología en base a esto de acá, y cuando ustedes quieren realizar campaña, lo que tiene más impacto es una foto. También videos, pero en porcentaje, lo que tiene más impacto suelen ser
las fotos. Y aquí es donde se habla de la tecnopolítica, ¿no? O sea, después de esta exposición de repente un tanto larga, ¿no? Y que voy a correr para tener en cuenta las bases de data que se tiene para hacer estas cuestiones. En la tecnopolítica, la política usa al Internet, si queremos ver así, para hacer una comunicación política adecuada, tanto en gestión política como en gestión pública o en campaña política. Y el modelo Barack Obama, como si ustedes recordarán, fue un accionar que revolucionó todo. Obama, el experto en memes, evidentemente. ¿Por qué? Porque el meme te transmite un mensaje súper pequeño, ¿ya? O un mensaje muy potente en algo bastante pequeño. Y tenemos distintas connotaciones, ¿no? Se puede por un tema político, por un tema cultural, incluso ahora, si se dan cuenta, todas las páginas oficiales del Estado publican a través de memes. Y un meme no necesariamente es una foto, puede ser un video, puede ser un audio. Ejemplos de un meme. Este es un meme político, ¿no? Si recordarán, Vizcarra a las 11 a.m., Vizcarra a las 11 p.m. Este es otro meme muy famoso también, ¿no? En realidad es Drake, ¿no? Que es un cantante, pero las personas ven el mensaje, o sea, ven la imagen y captan el mensaje. Y acá no tienes que ponerte a hablar y explicar que Vizcarra dijo tal cosa y se hizo tal cosa. Te da un mensaje súper potente. Acá lo relacionado, por ejemplo, con lo último que fue de la campaña de Calvin Klein, ¿no? O sea, y acá un comparativo. Dicen que esta señora que está acá, ¿no? Jemima, generaba que era un estereotipo, ¿no? Y acá mencionan que esta persona no era un estereotipo. Entonces hacen un comparativo, o acá también, y te generan un mensaje político, un mensaje cultural. Y es potente porque, por ejemplo, esta es una métrica de mi fanpage, ¿no? 11.106 personas alcanzadas. Para toda la comunidad de Facebook es algo pequeño, pero si nosotros analizamos que esta publicación solamente, sin meterle ningún tipo de publicidad, llegó a este número de personas, ¿qué pasa si en un equipo de campaña se replica lo mismo? Y aquí, el mensaje comunicacional y de la tecnopolítica y del meme, si queremos verlo así, el meme no solamente es burla, por si acaso, el meme es una imagen muy potente que transmite un mensaje. George Forsyth y su análisis de la microsegmentación. Miren esta foto de acá, ¿no? Y esta de acá. Él dijo, por favor, no voten a los animales, no los maten, déjenlos en la puerta de la municipalidad. Forsyth está teniendo un manejo muy interesante en el tema de redes sociales y esto se dirige directamente a los jóvenes que les interesa este tema. Les mencionaba, ¿no? Cuando fui a la Feria Balta, una señorita me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué vas a votar? Le dije, ni me acuerdo ni el nombre del candidato, ¿ya? Solamente me acuerdo que el símbolo y los colores. ¿Y por qué vas a votar por él? Porque hizo una propuesta animalista. El resto no me interesa, ¿no? Hay segmentación y microsegmentaciones. Otros ejemplos del meme. Por ejemplo, esto es del 2016. Un meme te puede levantar, como un meme también te puede tumbar. En el 2016, miren el mensaje potente que lanzaba, ¿no? Y ahora, actualmente, con lo que pasó con Julio Guzmán, que ya es muy conocido, ¿no? Y con palabras muy cortas, se dan cuenta el mensaje que manda. Este es otro ejemplo en las campañas de 2018 que se hizo bastante conocido, bastante viral. No sé si ustedes lo lograron a ver. Por ejemplo, este señor, Rafael López Aliaga, de repente muchos de ustedes no lo conocían, pero con esta imagen, ¿no? Rafael López Aliaga, presidente del Perú 2021, se envía y te transmite con este niño, ¿no? Este bebé que es un símbolo bastante común en redes sociales, te transmite el mensaje. Y es aquí donde menciono que se debe llegar a el quinto poder del Estado que manifiesto, que es la juventud, propiamente dicho, entre 15 y 29 años. Somos un alto porcentaje de la juventud, somos más de 7 millones de peruanos, ¿no? Y cada vez vamos a ir agregando más votantes
electorales, porque tenemos un bono demográfico bastante fuerte, donde la comunicación, lo que se realiza ahora, y teniendo en cuenta también este contexto, va a ir orientado al tema de la tecnología, el tema de la comunicación política, al tema de la tecnopolítica. Y esta imagen, que es el Yes We Can, si recordarán, de Obama, fue el primer, o uno de los primeros memes, o por lo menos el meme más recordado, que hizo campaña de Barack Obama. Una imagen a nivel de dibujo, ¿no? Una frase súper corta, mirando hacia el futuro, como se puede ver, y que representaba distintos aspectos de Estados Unidos y con los colores representativos. Es allí donde el meme político, y teniendo en cuenta la base de la importancia de la campaña digital, es donde podemos nosotros en este momento cambiar el paradigma, cambiar el chip y tener muy presente que esta situación va a democratizar mucho más la campaña electoral, porque ahora, al tener tantas redes sociales, y como la mayoría va a ser en redes sociales, la fiscalización, ese panóptico, ¿no?, que se hablaba, que se había propuesto por Bernhard, y la policía del pensamiento, por último, si queremos verlo así, la policía del pensamiento electoral, que es lo que piensa, de repente un poco parafraseando a Orwell, va a ser mucho más fuerte. Es decir, el ciudadano, el votante, va a controlar qué es lo que dice, qué es lo que hace, qué es lo que manifiesta el político en base a diferentes tendencias. Así que lo que se viene es una campaña muy interesante y que estoy seguro nos dejará muchas lecciones para el futuro. Muchas gracias. Gracias, Francisco, muy, muy amable. No sé si alguno de los estudiantes tuviera alguna inquietud, alguna pregunta o alguna intervención que pueda ser comentada o absuelta por Francisco. Buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, la verdad, buenos días con todos, compañeros, doctor. Hacer las felicitaciones al señor Francisco, que nos ha disertado de una manera tan amplia y tan metodológicamente hablando en relación a la importancia de las redes y cuál es el papel que cumple en este momento de coyuntura, ¿no? Ya sea político, social, y agradecerle, ¿no? Porque nos da pautas para nosotros poder también tener como punto de partida la población objetivo de acuerdo a nuestras propias aspiraciones personales, ¿no? Definitivamente una gran ponencia. Gracias. Muy bien. Gracias, muchas gracias. No sé ¿Aló? si hubiera... ¿Sí? Profe, buenos días. Primero, para saludar a mis Roque. compañeros y compañeras de aula. En segundo lugar, para felicitar al ponente que nos ha ilustrado de forma sencilla y concreta puntos esenciales. Tercero, para hacerle una pregunta al ponente, decirle, hay muchos jóvenes en el Perú y en nuestra patria que ansían postular a un cargo político. ¿Qué consejo nos daría a esos jóvenes para que hagan una buena publicidad para estas próximas elecciones? A pesar de que los partidos políticos no confían muchos en los jóvenes para proponerlos en un cargo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la juventud no suele ser relegada en el tema político. Si no hubiera las cuotas de juventud, muy probablemente los jóvenes, no habría ningún candidato joven. Ahorita yo tengo 26 años, en el 2018 tenía 24, y postular a los 24 años con una juventud tan fresca, si queremos verlo así, ¿no? O sea, fresca en el sentido de edad, porque en realidad ya venía con mucha experiencia detrás. Por eso les decía que la juventud ahora va variando, va cambiando. Muchas personas me decían, no postules, te vas a quemar, no postules, te vas a quemar. Y otras personas me decían, sí, postula. Sí, les voy a contar, y no es una infidencia, porque le he comentado un montón de veces en entrevistas o en diferentes lugares. Cuando empieza la postulación,
en el 2016 de Julio Guzmán, yo me uno a Julio Guzmán, a la campaña del 2016. Julio Guzmán luego se va al Partido Morado. Yo no lo sigo porque luego él saca sus posturas ideológicas que no iban acorde a las mías, porque yo sí me considero, y lo digo siempre abiertamente, soy pro vida y pro familia en base al análisis científico. En el 2018 seguíamos en Todos por el Perú, que es la antorcha, ¿no? Como podrán recordar, que es distinto al Partido Morado. Y, bueno, en Trujillo creo que postuló en estas elecciones Verónica Bravo, si que no me equivoco. Sí, Verónica Bravo, y a la región Alejandro Santamaría. Sí. Yo apoyaba en temas de campañas aquí en Chiclayo, y teníamos un candidato, o sea, se genera un conflicto, y esto lo cuento como historia, para ir, o sea, de la experiencia práctica, para ir llegando a la respuesta concreta. ¿Qué sucede? Que teníamos en Chiclayo un candidato, ¿no? Que era abogado, y viene otro candidato invitado, pero el candidato que era abogado quería ser el único candidato, porque venía puesto de Lima, ¿no? Y el otro candidato había sido invitado por la coordinadora regional. Entonces, el que venía con recomendación nacional dijo, ¿sabes qué? Me voy. Y se quedó solamente el que era candidato recomendado, ¿no? O traído por la coordinadora regional. Pero este candidato, ya, que no voy a decir los nombres, él decía que no iba a hacer campaña, que él iba a hacer campaña el último mes porque Barack Obama había ganado así en Estados Unidos, usando WhatsApp nada más, y que él iba a hacer campaña en el último mes. Algo que no era muy lógico y que no era muy viable, ¿no? O sea, y ahora tampoco es demasiado viable ganar absolutamente con redes sociales. O sea, no quiero que entiendan eso. Evidentemente habrá que hacer de repente alguna campaña de tierra. Ya asumo que el gobierno sacará algún protocolo de repente. Y luego dijo que esta persona había venido a hacer campaña y ganar dinero a la vez. O sea, quería colocar a vender a las personas caramelos, unos chocolates que él traía. Era una persona con capacidad económica adquisitiva fuerte. Y que él no iba a gastar absolutamente nada en campaña. Bueno, y la tercera cuestión que generó que yo entrara a postular, ¿no? Fue que la coordinadora regional le dice, ¿sabes qué? Ahora que tú eres candidato provincial de Chiclayo, ponte a buscar candidatos en tu distrito, para yo buscar en los otros lugares. Y esta persona le dijo, mira, a mí el partido no me paga para buscar candidatos distritales. Entonces, fueron 3 momentos en los cuales las alarmas se prendieron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora quién podrá salvarme si queremos verlo así? Pues, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba el partido y que con ese candidato evidentemente íbamos a pasar la peor vergüenza de la vida, porque ni yo hubiera votado por él, la verdad, porque no me convencía tampoco en el tema propuestas, decido, le digo a la coordinadora regional, ¿sabes qué? Mira, yo quiero postular. Y creo que la coordinadora regional dijo, ya, o sea, aceptó que yo fuera precandidato para que de alguna u otra manera, o sea, usarme para que el otro precandidato se pusiera en acción y dijeran, oh, mira, acá hay otro precandidato. No, yo me pongo a accionar. Pero eso ya me di cuenta de repente después, ¿no? Armamos nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo de personas jóvenes y personas mayores también, con experiencia. Nos presentamos a las elecciones internas, que en esa oportunidad fueron por delegados, en votación en Lima. Preparé todo un brochure de presentación, de propuesta, qué es lo que quería, cuál es el historial, cuál es el equipo técnico, quiénes me acompañaban, ¿no? Bastante detallado, con los colores del partido. Los presentamos a nivel nacional, y a nivel nacional, de los 22 delegados que había, obtuve 17 votos de los delegados. El otro candidato obtuvo 5, y hubo una abstención, un voto, no, bueno, 22, ¿no? 17 y 5. Evidentemente gané, me eligieron como candidato, y acá la respuesta es en base a esta experiencia. ¿Qué tiene que hacer el joven? En primer lugar, tener confianza. Porque ser candidato electoral, no creas que es un camino de rosas y que las personas te van a ver de lo mejor. O sea, en primer lugar, debes tener un piel de rinoceronte para que cualquier cosa que te digan, cualquier cosa que te hagan, cualquier cosa que te publiquen, no te tumbe y puedas
reaccionar. O sea, si te deprimes porque alguien de repente por la calle no te saludó, por alguien que de repente te dijo ladrón, nunca en mi vida yo había robado, y nunca he robado, y espero tampoco hacerlo, y busco siempre ir por el sendero, ¿no? Del bien. Y una persona pasó por la calle y me dijo, tú eres un delincuente, eres un ladrón. O sea, ¿no? O fuimos por otro lado y te decían, bueno, sí, de repente quieres entrar para robar y porque quieres dinero. O una cosa, que yo estoy seguro que lo hizo este otro candidato que no ganó porque se quedó picón, los ataques infundados. Acá en Chiclayo hay una página que se llama Chiclayo Denuncia. Y miren lo que hicieron, ¿ah? Y esto se llama campaña de fuego, ¿no? O sea, campaña de tierra, que es ir, visitar, campaña de aire, que es lo digital, y campaña de fuego, la contracampaña, la campaña sucia, en la que quemas, y todo el tema, analizándolo así en temas de elementos. ¿Qué hicieron? En Chiclayo Denuncia publicaron una denuncia, ¿no? Anónima, entre comillas, en el cual a mí me manifestaba o me acusaban de haber plagiado mi plan de gobierno. Y justamente en ese momento se había generado una tendencia de que muchos planes de gobiernos habían sido copia y pega, copia y pega, copia y pega. Y empezaban a denunciar, a hacer denuncias sociales, porque en realidad no eran denuncias jurídicas, propiamente dichas, a la ciudadanía. Pero, y yo estaba un día yéndome en una combi y me empezaron a llamar, a escribirme, mira lo que han publicado. Reviso, ¿y de qué me estaban acusando de plagiar? Me estaban acusando de plagiar en mi plan de gobierno el ideario del partido político. O sea, quiero que se den cuenta de esto, ¿ah? Porque la campaña de fuego, la contracampaña, no necesariamente tiene que ser con cosas reales y cosas ciertas. ¿Qué había sucedido? Habían creado una página web, ¿no? En el cual habían subido información y en esa página web supuestamente tú encontrabas lo que decía en el plan de gobierno, decía el ideario. Pero es que era obvio y evidente que yo tenía que usar el ideario del partido político y lo que fomentaba el partido político, porque cuando armas un plan de gobierno, en el modelo del plan de gobierno te dicen ideario, partido político, ¿no? ¿Qué es lo que propone el partido político? Era obvio que tenía que copiarlo y pegarlo, porque ese era el ideario del partido político. No iba a colocar otra cosa. Entonces me acusaban de plagiar el ideario del partido político. Pero ¿cómo puede ser plagio algo que no estoy robando? Porque estoy postulando por el mismo partido y el propio modelo que te mandaba el jurado en las elecciones te pedía que colocaras el ideario del partido, que tenía más de 15 años registrado el partido, pero no me atacaban en el tema de propuestas, porque todas las propuestas que nosotros presentamos fue un trabajo que nos sentamos, coordinamos, planeamos, juntamos todo, y al final yo mismo, por eso es que yo me sabía en mi plan de gobierno de derecho, de la primera palabra hasta el último punto, me lo sabía, porque yo mismo me senté, armé el plan de gobierno, puse las propuestas y las analizamos. Y acá viene, ¿qué es lo otro que debe tener el joven? Aparte de, en primer lugar, tener el joven que quiere estar en política, ¿no? O el político en general, pero sobre todo el joven que quiere estar en política. Primero, ¿no? Piel de rinoceronte y una actitud, ¿ya? Con C, ¿ya? Una actitud bastante interesante, ¿ya? Porque ser candidato político, créanme, no es para todos. Y segundo, debe tener una aptitud, con P, con conocimiento, porque si eres un candidato político joven que quiere ir a postular, lo primero que van a hacer es mirarte de abajo para arriba y decir, ¿y esta quién la ha ganado? O quién es, ¿no? Pero en lo personal, ¿ya? Siempre me gustó leer y hacer muchas cosas. Me iba a todos los debates que tenían, y en todos los debates que terminaban, los organizadores se acercaban a saludarme, se acercaban a felicitarme y me decían, espero ganes, porque los que están allá, que son viejos políticos, ¿ya? O sea, no tenían el discurso claro, no tenían las ideas claras. Y el discurso que nosotros usábamos con el equipo de campaña fue, primero, la problemática, ¿no? ¿Cuál es el problema? Segundo, la propuesta. Tercero, el dinero para esa propuesta. Y cuarto, el resultado. Y les pongo un ejemplo. Bueno,
bueno, como yo no tenía mucho dinero, evidentemente, para hacer pintas y todo este tema, usábamos redes sociales, yo mismo iba a volantear, nos íbamos con el equipo, volanteábamos y todo lo masificábamos, lo amplificábamos en las redes sociales. Entonces, daba una reacción de, oh, mire, están trabajando. Y me iba a todas las entrevistas habidas y por haber, a todas. Y hubo una en la que me hicieron debatir con un candidato de Fuerza Popular, y este candidato de Fuerza Popular dijo que él iba a generar desarrollo económico en Chiclayo, ¿no? En Chiclayo provincia, construyendo un muelle de cruceros de lujo para que las personas se pasearan de Lima a Chiclayo en crucero. Y que eso le iba a costar 60 millones de soles. ¿Y saben cuánto es el PIA de la municipalidad en esa época? 100 millones de soles. O sea, según él, se iba a gastar 60 millones de soles en construir un crucero. Yo, evidentemente, en el debate lo destruí, y bueno, y con él me tocó debatir como 3 veces, por algún motivo me juntaban siempre, pero lo destruí, y acá viene campaña de fuego, pero elegantemente, si queremos verlo así, ¿no? O sea, le dije, pero si es 100 millones de soles, ¿cómo te vas a gastar 60 millones de soles si tanto porcentaje para seguridad, para infraestructura, tal, ¿no? O sea, debes tener un backup ahí fuerte y tener también una oralidad interesante, pero en base al conocimiento. Porque si te preguntan algo y no sabes, quedas mal. Y sobre todo, el joven está más expuesto, más vulnerable a esa situación, ¿no? ¿Cómo es que este joven quiere postular si es que no sabe? ¿No? Porque por último, pueden decir una persona adulta, no sabrá, pero es gestor, ¿no? O sea, y aquí ya son cuestiones que se van variando. ¿Y saben qué me dijo esta persona detrás de cámara? Se fueron al corte y el señor se levantó y se enojó. ¿Cómo es posible que me hayan hecho debatir con este muchacho? Ya se quería ir no quería estar en la segunda parte del debate. Pero ¿saben qué me dijo? Que él sí quería construir esta cuestión de los muelles, del muelle de cruceros en Chiclayo, porque su hermano era el gerente general de los cruceros que estaban en Lima, y que por eso él lo quería construir. Corrupción. ¿Y por qué menciono este ejemplo? Para entrar a la tercera recomendación o a la tercera característica que debe tener un joven que quiere postular o cualquier persona. Capacidad de reacción y de análisis en ese momento. Porque yo no sé si de repente esta persona, de verdad su hermano era el gerente en Lima. ¿Y qué pasaba? Si en la segunda parte del debate yo mencionaba que él había dicho que su hermano era el gerente del tema de cruceros en Lima y que ahí había corrupción. Me podrían hasta denunciar, ¿no? Y sacarme de carrera electoral. Entonces son 3 cuestiones, no es la solución única, ¿no? No es la solución única, definitivamente. Pero desde mi punto de vista debe tener conducta, actitud, ¿no? Debe tener conocimientos, actitud, y a la vez debe tener una agilidad y una capacidad de reacción mental para responder. Pero esas son cuestiones que ya se van practicando, se van desarrollando, ¿no? Se van teniendo. Y siempre, escuchar a los adultos con una trayectoria limpia, porque la experiencia también de las demás personas es importante. Gracias, Francisco. De repente, alguien más, por favor, para ir terminando sí, ya. Buenos días, una pregunta. Hola, Eduardo. ¿Me escuchan? Sí, Eduardo, te escuchamos. Sí, adelante, por favor. Bien, lo que ha expuesto el colega, porque también soy abogado, Francisco, es muy interesante, ¿no? Su experiencia de vida en el tema de marketing a la política, ¿no? Pero no se ha tocado la parte ética, moral, que es muy importante, porque no solamente basta cómo llegar, sino qué hacer después. Y eso es un ejemplo de nuestra vida en el Perú, qué es lo que pasa, no solamente en el gobierno central, sino también en el gobierno regional y locales. Si no más me equivoco, Chiclayo ha tenido uno de los alcaldes más corruptos, creo, de la historia, ¿no? Que a nivel nacional tuvo publicidad. Entonces yo creo que la ética siempre debe estar marcado ahí, porque como dice el colega, a través de las redes se puede abarcar y enfocar a la juventud, que consiste ahora en mayor grupo de electores, pero también veo que a través de redes se manejan sus emociones, y eso me parece no es ético, ¿no? O sea, porque un candidato sale dando de comer a un animal
creemos que ya reúne los requisitos para ser alcalde o para ser presidente. Entonces mucho se juega con las emociones de la juventud que justamente es vulnerable a esto, ¿no? Y que no ha madurado de repente para tomar una decisión real, acorde a la situación. Yo creo que la experiencia siempre es importante, la experiencia, pero basado también en los valores. Yo soy pro familia desde el punto de vista religioso, porque no una religión cucufata, es una religión basada en un verdadero, real de valores de ética de vida. Y justamente cuando él decía de que ahora los jóvenes toman su propia decisión y ya no hay influencia de los padres, al contrario, ellos influyen en los padres, justamente porque la red le llena de cosas que no son las correctas, que no son las idóneas, y que aparentemente hay una pseudo libertad de pensamiento, pero de manera equivocada, de manera errada. Entonces, yo creo que la ética es importante en todo quehacer humano, más aún cuando nos dedicamos a la política porque vamos a manejar recursos y vamos a decidir situaciones de un país. Y un ejemplo es que estamos como estamos, porque no es fácil, o sea, no solamente es llegar, hacer todas las campañas, manejar el big data, las emociones de la gente, la información, sino de ahí qué hacer. Ese era mi interrogante de profesor. Sí, bastante interesante. Me alegra que también seas pro vida y pro familia, ¿no? Y que estemos unidos en la misma agenda. Hay algo que de repente yo no les he dicho. Yo tengo representación de ciertos grupos nacionales acá en Lambayeque, ¿no? No vemos este tema, y que vemos construcción de agendas políticas. El tema pro vida y pro familia también es algo que me dedico a hacer. Y coincido en el tema de la ética, ¿no? Pero antes de entrar a este tema, hacer una precisión. No es que el hijo influye en todo en el padre y que el padre haya perdido, o sea, su capacidad de decisión, si no me refiero en el tema de llevar el mensaje y de inspirar en el tema político. Ahora sí, regreso al tema de la ética. Sí, efectivamente, la ética, la política, ¿no? Como lo mencionaba Aristóteles en su obra La Política, es el arte del buen gobernar. Y si revisamos de repente su obra de ética Nicómaco, ¿no? Y diferentes cuestiones, se busca una política con ética. Cuestión distinta que ya varía cuando sale Maquiavelo con el príncipe y dice, se tiene que llegar al poder y mantener el poder como se tenga que mantener el poder, ¿no? La típica frase de el fin justifica los medios. Que cuando leí El Príncipe nunca encontré la frase, pero dicen que Maquiavelo la dijo. Entonces, efectivamente, la ética con valores es muy importante. Y tú has señalado dos momentos muy importantes también, porque una cosa es la campaña electoral, ¿no? Y otra cosa es cuando ya eres autoridad. Y en campaña electoral siempre se manejan las emociones. O sea, es decir que alguien va a utilizar solamente la razón para dar a entender su mensaje, es algo que nadie jamás haría. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente es inteligencia, sino también es emoción. Y allí vienen también las cuestiones éticas, si queremos verlo, ¿no? Como menciono, o sea, la ética, la definición que yo manejo de ética, ¿no? Ética, la ciencia que estudia la moralidad de los actos humanos a la luz de la razón, ¿no? O la ciencia que estudia qué acto humano, o sea, con inteligencia y voluntad es bueno o malo en base a la inteligencia, ¿no? Y bueno, con las conciencias y lo que sea que luego viene. Y moral, ¿no? Que viene de moros, ¿no? De latín moros, que significa costumbre, y ethos, y ética del griego ethos, pero para ir centrando. Sí, efectivamente, la ética se usa, es importante, un político ético, pero decir que vamos a dejar de usar las emociones para transmitir un mensaje, eso es algo que de repente, yo no sé si tú estás casado, ¿ya? Yo no sé si estás casado, pero es algo que de repente hasta tú jamás podrías dejar de usar. ¿Y por qué lo menciono? Porque no sé pues, para lograr que una mujer, si queremos verlo así, se fije en nosotros, para que una mujer logre que un hombre se fije en ellas, no solamente usa la razón, o sea, tú no llegas y le dices, mira, ¿sabes qué? Yo soy Francisco Aspíllaga y tú me gustas y quiero que estés conmigo. Y ella va a decir, bueno, me voy a poner a calcular, a ver si es que, a ver, cumple esto, tiene esto, tiene esto. No, o sea, no se usa así una checklist, ¿no? Siempre somos inteligencia y emoción. Todas las empresas
que te venden algo en el marketing, usan inteligencia y emoción. Es más, ya que mencionamos el tema religioso, el sacerdote cuando sale a hablar, el pastor cuando sale a predicar, usa la emoción. Usa el manejo de las emociones. Entonces, en el marketing político, evidentemente, también se tiene que usar las emociones porque transmites el mensaje. El problema, ¿ya? El problema, porque yo también coincido contigo, que una persona que le ha dado de amamantar a unos perritos no significa que sean las mejores cualidades, ¿no? Pero lanza un mensaje político. Pero es que el problema en realidad no viene en cómo usas el marketing político, sino que es que el problema es mucho más profundo desde mi punto de vista. Y es que la reforma electoral, o todo lo que se ha querido hacer de reforma electoral, que para mí es una pseudo reforma electoral, solamente se centra en 2 de los 3 actores importantes en las elecciones. Se centra en el partido político y en el político. Y nunca se forma el ciudadano. No hay una reforma electoral orientada a la educación electoral. Entonces, ¿de qué sirve que modifiques el partido político con los políticos si al final tienes a los mismos ciudadanos, a los mismos electores, que nos interesan de repente mucho por la política, que no les importa, que votan por la emoción, ¿no? O que votan netamente por emoción? Es allí uno de los grandes problemas que tenemos. Se modifica el partido político, se modifica de repente los estándares políticos, pero el ciudadano, el votante, el poder emana del pueblo, sigue igual. Desde nuestra perspectiva, manifiesto que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero sí coincido en que la ética se tiene que mantener tanto antes como durante la campaña. Pero al final, ¿quién les da el voto? O sea, ¿quién hizo que Becerril llegara al Congreso? ¿No? Él solito no se puso. Hubo gente que votó. O sea, ¿quién hizo que PPK llegara al Congreso? Perdón, a la presidencia. Él solito no llegó. Fue gente que votó por él. Y así con todas las autoridades. Gracias, Francisco. Nuevamente, en nombre mío propio y seguro de los estudiantes, felicitarte por la exposición, felicitarte por esas ganas, ese ánimo que siempre tienes y yo siempre digo, ¿no? O sea, si los jóvenes no entran a hacer política y los jóvenes buenos no entran a hacer política, ¿cuándo vamos a cambiar las cosas, no? Que a veces cometemos el error de decir, no hay que entrar a la política porque la política es mala. La política per se, al contrario, es buena, ¿no? Los que son malos son los que empiezan a hacer política y ahí viene el problema. Entonces, creo que tu experiencia nos va a ayudar mucho a todos, ¿no? Y ese es un poco el objetivo también de estas menciones del posgrado, segundas especialidades, que tiene que ver con intercambio de experiencias, como yo creo que debe ser. Yo creo que el aprendizaje es más rico en esos escenarios, ¿no? Físico. Hola. ¿No? Entonces, sí, profe, sí. no se olvide de compartir sus diapositivas el amigo Francisco. Así es, sí. Ya me las ha enviado y yo lo voy a compartir, no se preocupen. Bacán, profe. ¿No? Sí, así que también en sus diapositivas estaba su número de teléfono. Francisco es una muy buena persona, así que... Yo encantado de conversar con todos. Va a poder conversar con ustedes. Nuevamente, Francisco, muy amable. No sé, Gracias. Wilson. Profesor.